Reencarnado como Napoleón 313-324 Imperio de Francia. 3 de septiembre de 1804. En las bulliciosas ciudades industriales de Francia, era la hora del almuerzo. Los trabajadores tomaron un descanso de sus tareas intensivas en mano de obra. Algunos se sentaban a comer, mientras otros jugaban y apostaban con sus compañeros de trabajo. Periódico de París. Impresiones nuevas disponibles ahora. Consigue el tuyo por solo 2 francos. Gritó un vendedor mientras caminaba por la bulliciosa plaza, sosteniendo una pila de periódicos. Los trabajadores de la fábrica, con las manos todavía manchadas por el trabajo duro, se detuvieron a considerar la oferta. 2 francos era para ellos un gasto pequeño pero importante. En medio del tintineo de las monedas y del intercambio de dinero, los periódicos comenzaron a circular entre los trabajadores. Se reunieron en pequeños grupos, deseosos de ponerse al día con las últimas noticias de la capital. Mientras desdoblaban los periódicos, sus ojos recorrieron los titulares y un murmullo de emoción recorrió la multitud. La noticia fue electrizante y se extendió como la pólvora. El Imperio de Francia derrota al Imperio Austríaco. Se firmó el Tratado de Augsburg. Exclamó un trabajador, leyendo los titulares en voz alta para sus compañeros. Estallaron vítores y gritos de victoria, ahogando el ruido de la maquinaria. Los trabajadores, olvidados momentáneamente de su fatiga, intercambiaron miradas triunfantes. Ellos eran los que habían trabajado incansablemente, día y noche, en las fábricas, produciendo municiones, proyectiles y armas para los soldados en el frente. Sus manos, callosas y manchadas, habían desempeñado un papel indispensable en el triunfo del Imperio de Francia. ¡Larga vida al emperador! Corearon los trabajadores de la fábrica, con sus voces resonando de orgullo y patriotismo. El vendedor, cuya pila de periódicos menguaba rápidamente, sonrió al presenciar el júbilo de los trabajadores. Había visto muchos titulares a lo largo de su carrera, pero ninguno había provocado una respuesta tan apasionada por parte de los trabajadores. ¡Larga vida al emperador! El alegre coro de los trabajadores de la fábrica llegó a oídos de la emperatriz de Francia, Ciela Bonaparte, mientras estaba sentada dentro de una de las oficinas de la fábrica. Desde que comenzó la guerra, Ciela se aseguró de que la logística y los materiales producidos en su fábrica fueran puntuales y de la más alta calidad. Sabía que el éxito militar del imperio dependía no solo de la valentía de sus soldados sino también de la eficiencia y dedicación de sus trabajadores. Por mucho que quisiera animar a su marido, todavía no podía. La razón es que la guerra aún no ha terminado. El imperio francés solo eliminó a Austria. Prusia y Rusia siguieron en guerra con Francia. Su esposo la informó sobre el desarrollo en el frente. Según él, Francia se enfrenta a las fuerzas prusianas y rusas en Leipzig. Napoleón le dijo que si ganaban en Leipzig, Berlín caería y con ello la participación prusiana en la guerra. Si eso ocurriera, el plan de Napoleón de crear un estado títere del Reino de Alemania se haría realidad. Francia había ganado 2 veces contra la coalición y parece que ganaría también la tercera. Creo que a estas alturas Francia debería anexarse todos los países que ha derrotado, dijo Etienne en tono de broma. Si tan solo fuera fácil, respondió Ciela con una sonrisa irónica. Bueno, parece que todo está en orden, Etienne. Buen trabajo. Tengo que volver a París y cumplir mi papel de madre del imperio. Sí, Su Majestad. ¿Tendré el honor de acompañarla hasta su carruaje? Ciela asintió, apreciando la cortés oferta de Etienne. Sí, por favor, Etienne. Apreciaría tu compañía. Fuera de la fábrica, muchos notaron inmediatamente la presencia de la emperatriz del imperio. Vestida con su mejor vestido, exudaba un aire de autoridad y elegancia regias. Los trabajadores de la fábrica, que habían estado celebrando la noticia de la reciente victoria, rápidamente se quitaron las boinas y se arrodillaron ante ella. Ciela aceptó con gracia su homenaje y reconoció su respeto con un movimiento de cabeza. Mientras Ciela y Etienne avanzaban hacia el carruaje que esperaba, los trabajadores de la fábrica permanecían de rodillas, observando a su emperatriz con admiración y orgullo. Entre los trabajadores no pudieron evitar susurrar para sí mismos. Nuestra emperatriz es verdaderamente hermosa. Como una diosa que ha descendido de los cielos. Una hermosa emperatriz y un imperio fuerte, eso me hace cada día más patriótico, susurró otro trabajador. Francia es realmente afortunada de tener al emperador Napoleón y a la emperatriz Ciela. No podía imaginar cómo sería Francia si no fueran ellos quienes gobernaran Francia. Probablemente será como la Convención Nacional y el Directorio que no entendieron las necesidades de la gente, especuló otro trabajador. 5 de septiembre de 1804.
a unos 800 metros al sur de Leipzig. Napoleón estaba en la tienda de mando, supervisando el desarrollo de sus fuerzas y la posición del enemigo en el campo de batalla. Los prusianos y los rusos resisten mejor de lo que esperaba, comentó Napoleón, elogiando la defensa de las fuerzas de la coalición. ¿Cuál es la última actualización sobre el movimiento enemigo? Los prusianos y los rusos siguen reforzando sus defensas detrás de Leipzig, concretamente en Wittenberg. Si cae, no será más que derribar una barrera, para luego derribar otra más adelante, informó Berthier. Pero la mayoría de sus fuerzas están en Leipzig. Leipzig estaba atrincherada y nuestra artillería se estaba volviendo ineficaz. Simplemente se esconderían debajo del búnker hasta que terminara el bombardeo. No podemos emplear la misma táctica utilizada en Austerlitz. Los prusianos y los rusos han aprendido de sus errores, añadió Bessieres. La única manera de romper este punto muerto es mediante cargas de caballería, encabezadas por el mariscal Murat, propuso Berthier. Estoy de acuerdo, Napoleón asintió con la cabeza. El mejor curso de acción que pueden ver ahora es la heroica carga de Murat. Será como la batalla de Eylau. Murat. Si su majestad. Murat dio un paso adelante e hizo una reverencia. Mariscal Murat, a medianoche dirigirá una audaz carga de caballería hacia las líneas enemigas. Tenemos que neutralizar Leipzig ahora, de lo contrario, los prusianos y los rusos levantarían fortalezas como esta en Leipzig. Haré lo mejor que pueda, su majestad. Me aseguraré de que la caballería esté preparada y lista para la carga. Atacaremos rápida y decisivamente. Con un saludo final, Murat se giró y abandonó rápidamente la tienda de mando, pensando ya en la batalla que se avecinaba. Reunió a sus oficiales y detalló meticulosamente el plan. A medida que pasaban las horas, la tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta, tanto entre los soldados como entre los comandantes. La noche era completamente oscura, con solo un tenue rayo de luna atravesando las nubes. El silencio era ensordecedor, roto ocasionalmente por el lejano sonido de los disparos de los cañones. Por fin llegó la hora señalada. Las tropas estaban en posición, 11.000 caballos preparados y sus alientos visibles en el frío de la noche. Un minuto después, los morteros franceses dispararon proyectiles de iluminación hacia el cielo nocturno, proyectando un brillo espeluznante sobre el campo de batalla. La luz azulada iluminó el paisaje, revelando las posiciones enemigas. Murat, montado en su caballo negro, examinó la escena. Podía ver a través de su catalejo las formas oscuras de las posiciones de artillería enemigas, con sus cañones alzándose siniestramente. Las ametralladoras estaban colocadas estratégicamente para protegerlos, listas para desatar una lluvia de balas ante cualquier amenaza que se acercara. Murat levantó su espada en alto, la hoja brillando a la luz sobrenatural de los proyectiles de iluminación. Era hora. Con un rugido atronador, la caballería francesa avanzó, sus caballos galopando a toda velocidad hacia las posiciones enemigas. El ruido de los cascos golpeando la tierra era ensordecedor, pero quedaba eclipsado por el ensordecedor crujido de las ametralladoras enemigas. Los caballos cayeron al frente, haciendo que los de atrás cayeran, pero la caballería francesa siguió adelante con determinación implacable. 2 minutos más tarde, la caballería de Murat penetró las líneas enemigas y atacó las posiciones de artillería enemigas. Al igual que en Austerlitz, se produjo un combate cuerpo a cuerpo. Pero la caballería de Murat era superada en número 3-1. 30.000 fuerzas defendían Leipzig, mientras que los hombres de Murat eran solo 10.000. Napoleón ya anticipó que sucedería y por eso envió al mariscal Lannes, Soult-Davout para apoyar la atrevida carga de caballería de Murat. Mientras la caballería francesa luchaba ferozmente contra las fuerzas enemigas atrincheradas, la llegada oportuna del mariscal Lannes, Soult-Davout proporcionó refuerzos y apoyo muy necesarios. La batalla en las afueras de Leipzig se intensificó y duró horas. El general prusiano encargado de defender Leipzig, el duque de Brunswick, recibió un disparo en la cabeza y resultó mortalmente herido durante el acalorado combate. La caída de un líder enemigo tan prominente provocó conmociones en las fuerzas prusianas. En medio del caos, los comandantes franceses coordinaron sus esfuerzos, explotando la debilidad momentánea en la resolución del enemigo. El mariscal Lannes, con sus tropas experimentadas, lanzó un asalto contra una de las posiciones defensivas clave, mientras que el mariscal Soult-Davout lideraron sus fuerzas en un avance coordinado contra otro flanco vulnerable. La batalla por Leipzig continuó con feroz intensidad hasta la mañana, cuando las fuerzas prusianas y rusas se vieron obligadas a retirarse a sus siguientes líneas defensivas en Wittenberg, la última línea de defensa de Prusia.
Napoleón sonrió satisfecho desde su tienda de mando. No daremos un respiro a Prusia y Rusia, continuaremos hacia Wittenberg y Berlín. Aplastemos todas sus fuerzas. Terminemos esta guerra antes de fin de año. 2 horas antes, Napoleón y Talleyrand caminaban por el pasillo hacia la oficina del emperador Francisco II en el Palacio de Hofburg. Al llegar a la entrada de la oficina, Napoleón se dirigió casualmente hacia el escritorio, con los ojos fijos en un pergamino enrollado. Mientras tanto, Talleyrand cerró silenciosamente la pesada puerta de madera. Napoleón desató hábilmente la cuerda que sujetaba el pergamino y lo desplegó con cuidado. Talleyrand se acercó a Napoleón y ocupó su lugar a su lado tan pronto como llegó. Napoleón colocó suavemente el pergamino sobre el escritorio, revelando un mapa de Europa meticulosamente dibujado, que representaba la situación en el año 1802. Ahora los austríacos han expresado su deseo de paz, comenzó Napoleón en tono mesurado, con la mirada fija en el mapa. Y donde hay un deseo de paz, inevitablemente surgen negociaciones. Y dentro de las negociaciones, se deben hacer concesiones, continuó, con un aire de confianza en su voz. Específicamente, concesiones territoriales. Talleyrand asintió pensativamente. ¿Quieres volver a arrebatar tierras a los austríacos? Napoleón se detuvo por un momento, su mirada se detuvo en el mapa, trazando las intrincadas fronteras de las naciones europeas con su dedo. Sí, respondió finalmente. Austria nos ha declarado la guerra 3 veces. Es natural que sean castigados por ello. Pero, Su Majestad, si planea castigarlos severamente, tendría repercusiones en todo el continente europeo, señaló y continuó. Temerán a Francia y seguirán siendo hostiles hacia nosotros. Los ojos de Napoleón se entrecerraron mientras consideraba cuidadosamente su respuesta. Deberían temernos, dijo con ligereza, aunque la seriedad subyacente de su tono era inconfundible. Se deben dar lecciones para que otros no se atrevan a desafiarnos. Talleyrand reconoció el peso de las palabras de Napoleón. Entendido, Su Majestad. Entonces, ¿qué concesiones territoriales desea obtener de Austria en estas negociaciones? La mirada de Napoleón permaneció fija en el mapa mientras contemplaba la pregunta. Su dedo trazó las fronteras de Austria, Francia y los estados vecinos. En primer lugar, los territorios que ganamos en conflictos anteriores deben permanecer bajo control francés. Talleyrand asintió con la cabeza. Mantener nuestras recientes adquisiciones es una demanda sensata, Su Majestad. ¿Qué más? El ceño de Napoleón se frunció profundamente pensando. También deberíamos presionar para obtener mayores ganancias territoriales a lo largo de fronteras estratégicas, propuso. Tomaremos esto y esto. Lo dividiremos entre nuestros estados títeres. Italia y Baviera. Si hace eso, Su Majestad, privará a Austria del acceso al océano. ¿Está seguro? Napoleón asintió, estaba decidido a hacer pagar a Austria. De vuelta en el momento real. Los 2 representantes del Imperio Austríaco, Juan I José, príncipe de Liechtenstein, y el conde húngaro Ignác Gyulay tomaron sus respectivos asientos. Napoleón y Talleyrand estaban sentados al otro lado de la larga mesa de negociaciones, con una actitud serena pero cargada de intención. El primero en hablar fue Juan I José, príncipe de Liechtenstein. Su Majestad, llegamos a estas negociaciones con un espíritu de reconciliación y paz. Buscamos poner fin a las hostilidades y establecer un entendimiento duradero entre nuestras 2 grandes naciones. Napoleón se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el representante austríaco. La paz es de hecho nuestro objetivo compartido, Su Alteza. Pero para lograrla, se deben acordar términos que garanticen la seguridad y los intereses de ambas naciones. Ahora, mi ministro de Relaciones Exteriores recitará los términos propuestos por Francia, que creemos que son justos. Y solo. Talleyrand se aclaró la garganta. Sus Altezas, reconocemos la importancia de la integridad territorial y, como tal, proponemos que las fronteras establecidas por tratados anteriores permanezcan sin cambios. Reiteración de los logros franceses de los tratados anteriores de Campo Formio y Lunéville. Pasando a las concesiones territoriales. El Imperio Austríaco debe ceder el territorio del Tirol, Vorarlberg, Suabia y Salzburgo a Baviera. Istria, Dalmacia, Véneto y las provincias de Iliria a la República de Italia. El Imperio Austríaco también debía reconocer la creación del nuevo estado llamado Reino de Alemania, que estaría compuesto por estados alemanes. Así, el Imperio Austríaco renunciará a sus derechos sobre los estados alemanes y deberá pagarse una indemnización de 40 millones de francos al Imperio de Francia. Eso es todo.
Aceptemos los términos y se asegurará la paz entre nuestras naciones, concluyó Talleyrand. Juan I Joseph y el conde Ignat Gyulay intercambiaron miradas graves. Ambos sabían que las condiciones exigidas por el Imperio de Francia eran duras y sin precedentes. Juan I Joseph, príncipe de Liechtenstein, respiró hondo antes de responder. Su Majestad, Su Excelencia. Las concesiones territoriales que usted exige convertirían al Imperio austríaco en un país sin salida al mar. Este tratado es duro y tendría consecuencias de gran alcance para nuestra nación. No es una decisión que pueda tomarse a la ligera. Bueno, si estáis en nuestra posición, supongo que haréis lo mismo con nosotros, comentó fríamente Talleyrand, manteniendo la postura inquebrantable de la delegación francesa. Los términos no son negociables. Puedes aceptarlos o no. Pero si no los aceptas, la guerra continuará. Su Excelencia, entendemos su punto de vista. Sin embargo, estos términos no solo tendrían consecuencias para el Imperio austríaco sino también para el equilibrio de poder en Europa. Le rogamos que considere las implicaciones más amplias de este tratado, intervino el conde Ignat Gyulay. Su tono firme pero diplomático. Napoleón mantuvo la compostura. Sus Altezas, hemos delineado claramente nuestra posición. Los términos de este pergamino son los términos que buscamos. La elección, en última instancia, recae en ustedes. Juan I José, príncipe de Liechtenstein, intercambió una última mirada sombría con el conde Ignat Gyulay. Después de una tensa pausa, Juan I Joseph habló con tono decidido. Su Excelencia, Su Majestad, solicitamos un breve receso para conferenciar y deliberar sobre estos términos. Entendemos la gravedad de la situación y regresaremos con nuestra respuesta. Solicitud denegada, rechazó y añadió Napoleón. Todavía estamos en guerra con Prusia y Rusia. Tienes que tomar tu decisión ahora. Juan I Joseph y el conde Ignat Gyulay intercambiaron otra mirada y entablaron una conversación silenciosa entre ellos. Los franceses les obligan a tomar una decisión bajo intensa presión. Con un profundo suspiro y un sentimiento de solemne deber, Juan I José, príncipe de Liechtenstein, habló una vez más. Su Majestad, Su Excelencia. En aras de la paz y para evitar más sufrimiento a nuestro pueblo, aceptamos los términos descritos en su propuesta. Napoleón juntó las manos en señal de aprobación. Muy bien, Alteza. Se aceptan los términos y se asegurará la paz. Firmemos el tratado y pongamos fin al conflicto entre nuestra nación. Dicho esto, se produjeron rápidamente los documentos y ambas partes se prepararon para formalizar el acuerdo. Juan I José, príncipe de Liechtenstein, y el conde Ignat Gyulay, en nombre del Imperio austríaco, y Napoleón y Talleyrand, en representación del Imperio francés, firmaron el tratado con expresiones solemnes. Dado que Napoleón fue uno de los signatarios del tratado, fue ratificado instantáneamente por el Imperio de Francia. La tinta apenas está seca, pero espero que los términos de este tratado se respeten sin dudarlo. Cualquier desviación acarreará graves consecuencias. Juan I Joseph y el conde Ignat Gyulay asintieron en señal de reconocimiento. Ahora centrémonos en Prusia y Rusia. Con las fuerzas de la coalición derrotadas en Leipzig, Napoleón tenía ahora el impulso para avanzar hacia Berlín. El 6 de septiembre de 1804, el ejército de Napoleón avanzó rápidamente a través de las defensas erigidas por las fuerzas prusianas y rusas en la ciudad de Wittenberg. Aproximadamente 20.000 soldados franceses encabezaron la carga. A medida que avanzaban las fuerzas francesas, las fuerzas de la coalición lucharon valientemente, decididas a defender su posición en Wittenberg. La batalla se prolongó durante horas, con ambos bandos intercambiando andanadas de fuego de cerrojo, bombardeos de artillería y feroces cargas de caballería. Las tropas prusianas y rusas, a pesar de ser superadas en número, demostraron un coraje y una resistencia notables. Se mantuvieron firmes y se negaron a ceder ante el avance de las fuerzas francesas. Las calles de Wittenberg se convirtieron en un campo de batalla, con los edificios reducidos a escombros y el aire cargado de humo y polvo. Napoleón, desde su puesto de mando, siguió de cerca el desarrollo de la batalla. Sabía que atravesar Wittenberg era crucial para lograr su objetivo de llegar a Berlín y posiblemente poner fin a la guerra. Las tropas francesas avanzaron implacablemente, centímetro a centímetro, pagando un alto precio por cada metro ganado. A medida que avanzaba el día, la fatiga y la desesperación comenzaron a pasar factura a las fuerzas de la coalición. Sus filas se redujeron y sus municiones se acabaron. A pesar de sus valientes esfuerzos, quedó cada vez más claro que los franceses estaban ganando terreno.
La última hora de la tarde llegó un momento decisivo. Los comandantes prusianos y rusos como el general Gebhard Leberecht von Blücher y el general ruso Piotr Bagration se dieron cuenta de que Wittenberg era una causa perdida. De mala gana, ordenaron una retirada, retirando las fuerzas restantes de Wittenberg. El ejército de Napoleón había prevalecido, asegurando una reñida victoria en la batalla. La bandera tricolor francesa ondeó muy por encima de Wittenberg cuando la ciudad cayó en manos francesas. Las fuerzas de la coalición, maltrechas pero no derrotadas, se retiraron a dos lugares separados. Las fuerzas prusianas se retiraron a Berlín mientras que las fuerzas rusas se retiraron a Rusia. Napoleón tenía dos opciones. Dividir sus fuerzas en dos, perseguir a ambos ejércitos o podría concentrarse en derrotar a los prusianos primero y luego redirigir todas sus fuerzas a Rusia. Desde que comenzó la guerra de la Tercera Coalición, Napoleón había sufrido 25.000 muertos y 11.000 heridos. Mientras que las fuerzas enemigas perdieron una fuerza total de 60.000. La guerra se estaba volviendo costosa para ambos bandos y Napoleón sabía que si la guerra se prolongaba después de fin de año, la presión económica sobre Francia se volvería insoportable. Entonces, eligió la última opción. Napoleón se concentraría primero en aplastar a Prusia y Rusia podría irse. Y así lo hizo. Napoleón no perdió el tiempo después de la triunfante batalla de Wittenberg. Con sus fuerzas reforzadas y la moral alta, puso su mirada en Berlín, la capital prusiana. El 12 de septiembre de 1804, las calles de Berlín fueron testigos de un espectáculo sin precedentes cuando las tropas de Napoleón, lideradas por el mariscal Davout y su tercero cuerpo, atravesaron las puertas de la ciudad. Las fuerzas prusianas, abrumadas por la pura determinación de los franceses, no tuvieron más remedio que rendir la ciudad. Al día siguiente, el 13 de septiembre de 1804, más al este, en Prenzlau, el general Friedrich Ludwig, príncipe de Hohenlohe-Ingelfingen, se rindió formalmente al quinto cuerpo del gran ejército. La rendición marcó otro golpe significativo a la resistencia prusiana. Pero la campaña no quedó ahí. Solo 3 días después, el 16 de septiembre de 1804, la ciudad de Lübeck fue testigo de intensos combates mientras el general Blücher y sus 30.000 soldados luchaban valientemente para controlar la ciudad. El choque de los rifles de cerrojo, el rugido de los cañones y el ruido de las ametralladoras resonaron por las calles mientras los franceses avanzaban implacablemente. A pesar de su determinación, las fuerzas del general Blücher finalmente fueron expulsadas de Lübeck y no tuvo más remedio que rendirse al ejército francés. El ejército de Prusia quedó devastado por lo que Napoleón llamaría Blitzkrieg napoleónica. Las fuerzas prusianas habían recibido un duro golpe, perdiendo casi 40.000 soldados, mientras que la asombrosa cifra de 160.000 fueron hechos prisioneros de guerra. Además, los franceses capturaron 900 cañones y 300 estandartes de batalla, consolidando aún más su control sobre la región. Hablando de Napoleón, se alojaba en el Palacio Sanssouci, la residencia real del rey Guillermo Federico III. Sentado ante el ornamentado escritorio del rey, Napoleón examinó meticulosamente los informes que llegaban de cada uno de sus cuerpos. Los informes contaban historias de avances implacables, enfrentamientos feroces y la marcha inexorable de la Grande Armée. No podría estar más orgulloso de los logros de su ejército. Pero lo que lo hizo aún más feliz fue que el rey de Prusia, Federico Guillermo III, fue capturado por el cuerpo de Bernadotte cuando intentaba huir hacia Rusia. Además, los informes sobre la exitosa invasión del reino de Nápoles por parte del mariscal Moreau y Massena aumentaron su sensación de triunfo. Las fuerzas napolitanas, inferiores y mal preparadas, no habían sido rival para el moderno ejército francés. Fernando I, rey de las dos Sicilias, huyó a Sicilia. Sin embargo, los dos grandes mariscales, Moreau y Massena, no estaban dispuestos a dejar que el rey de las dos Sicilias se les escapara de las manos. Los informes indicaron que habían ideado un plan para invadir Sicilia y someter a Fernando I, ampliando aún más la influencia y el control de Napoleón en la región. Como no había británicos para ayudar a Fernando I, la invasión, apoyada por la armada francesa, sería una operación fácil. Los sueños de Napoleón de unificar Italia y Alemania bajo su autoridad estaban cada vez más cerca de hacerse realidad. Se equivocó al decir que no quería la guerra de la Tercera y Cuarta Coalición, la necesitaba. 25 de septiembre de 1804. Palacio Sanssouci. Napoleón se sentó a una gran mesa de comedor disfrutando de un abundante desayuno. En su plato había varios platos prusianos, como el Königsberger Klopse, el sabroso Sauerbraten y el delicado Kartoffelsalat.
La habitación se llenó del aroma del café recién hecho y de los pasteles calientes. Mientras desayunaba, Talleyrand informó la noticia a Napoleón. Los polacos se están rebelando, Su Majestad. Napoleón hizo una pausa a mitad de su discurso contra la ocupación rusa, dijo Talleyrand. Están buscando su apoyo y asistencia en su lucha por la independencia. Napoleón hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. La noticia lo intrigó. Después de todo, es algo que había estado anticipando. Preparen un mensaje para los líderes polacos. Díganles que Francia los apoya en su lucha por la libertad. Una vez que derrotemos al último enemigo de Francia, Rusia, aseguraré su independencia. Entendido, Su Majestad. En cuanto al siguiente orden del día, el rey de Prusia, Federico Guillermo III, está listo para reunirse y discutir sus términos de paz, continuó Talleyrand. Napoleón asintió, contemplando la negociación que se avecinaba. Muy bien. Una hora después del desayuno, Napoleón y Talleyrand se dirigieron hacia uno de los camarotes del Palacio Sanssouci. Justo cuando estaban a punto de llegar a la puerta, Napoleón se dio cuenta. Espera, murmuró Napoleón en voz baja. Talleyrand, que lo seguía de cerca, se inclinó para oír mejor. ¿Qué pasa, Su Majestad? Napoleón miró a Talleyrand con expresión seria. Creo que sería un error negociar ahora con los prusianos. Talleyrand frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué quiere decir, Su Majestad? Napoleón explicó. Los polacos están en rebelión abierta contra Prusia y Rusia. Si llegamos a un acuerdo con los prusianos ahora, podría resultar en un estado polaco independiente tallado únicamente en territorio prusiano. Quiero que los polacos recuperen sus tierras rusas como bueno. Los ojos de Talleyrand se abrieron cuando comprendió el significado de la preocupación de Napoleón. Él asintió en comprensión. Entiendo su punto, Su Majestad. De hecho, sería más ventajoso garantizar que los polacos recuperaran los territorios prusianos y rusos. Napoleón apreció la rápida comprensión de la situación por parte de Talleyrand. Exactamente. Necesitamos aprovechar nuestra posición actual para asegurar un resultado favorable para los polacos. Entonces, ¿eso significaría que no vas a conocer a la familia real del reino de Prusia? Simplemente están allí, más allá de esa puerta, dijo Talleyrand, con los ojos apuntando a la puerta. Bueno, supongo que podemos, asintió pensativamente Napoleón. Con eso, Napoleón se dirigió a la puerta y la abrió, revelando el gran camarote. En el interior, la familia real prusiana, incluidos el rey Federico Guillermo III, la reina Luisa, sus consejeros y una joven. Gracias por esperar, dijo Napoleón, dando un paso adelante. En primer lugar, mi estancia en el Palacio Sanssouci fue de primera categoría. Sublime, me alegro de que lo hayan modernizado con electricidad y plomería interior. Si no fuera por esas renovaciones, no me quedaría aquí. El rey Federico Guillermo III, manteniendo una compostura majestuosa, habló. Me alegra saber que tuvo una estancia cómoda aquí en mi propio palacio. La reina Luisa, una presencia elegante y digna, asintió cortésmente pero no dijo nada. Sus ojos, sin embargo, revelaban una pizca de tensión bajo su cortés fachada. ¿Continuamos con la negociación ahora?, dijo Federico Guillermo III, señalando las sillas ornamentadas dispuestas alrededor de una mesa de caoba pulida en el centro de la habitación. Napoleón negó con la cabeza. La negociación se retrasará hasta que derrotemos a los rusos. Tanto la pareja real como sus consejeros intercambiaron miradas confusas ante la inesperada declaración de Napoleón. El rey Federico Guillermo III, recuperándose de su sorpresa inicial, se aclaró la garganta y habló. ¿Puedo preguntar el motivo de esta decisión, Napoleón? Lo aprenderás una vez que derrotemos a los rusos, respondió simplemente Napoleón. Vine aquí solo para ver a la familia real. Ahora que te he visto, iré y continuaré mi campaña contra los rusos. Mientras Napoleón giraba sobre sus talones y caminaba hacia la puerta con Talleyrand, sonó la voz de un niño. Eres el peor. Napoleón y Talleyrand se detuvieron en seco, sorprendidos por el inesperado estallido. Se volvieron para ver la fuente de la voz. Una niña. Tiene aproximadamente la misma edad que Aveline, lo miró desafiante. La reina Luisa, avergonzada y preocupada, se levantó y agarró a la joven. Pido disculpas por el comportamiento de mi hija, Napoleón. El rey Federico Guillermo III también intentó apelar a la comprensión de Napoleón. Por favor, perdone la impertinencia de la juventud. Ella es solo una niña. ¿Por qué me detienes, madre, padre? Hilda, todavía abrazada por su madre, seguía lanzando miradas desafiantes en dirección a Napoleón.
Me dijiste que Napoleón es un monstruo que surgió del fango. Mató a nuestra gente y destruyó nuestras ciudades. ¿Por qué actúas de manera tan diferente ahora? Detener. Napoleón, aunque desconcertado por la franqueza de la muchacha, la miró con curiosidad. Caminó hacia adelante y se agachó hasta el nivel de sus ojos. El desafío de Hilda flaqueó cuando se encontró con la mirada de Napoleón. Ella dudó por un momento antes de preguntar. ¿Qué? ¿No es verdad lo que dije? Napoleón prestó poca atención a sus palabras y su mirada se posó en su apariencia. Tenía una estructura pequeña, con un rostro que tenía una forma más ovalada que no. Su cabello era profundo, negro azabache, y sus ojos, aunque de un color inusual, eran de un tono púrpura. A pesar de su corta edad, poseía rasgos suaves y gentiles que le daban una apariencia agradable. Llevaba un vestido blanco con volantes propio de una joven princesa real y, a pesar de sus atrevidas palabras, había una inocencia en ella que no se podía negar. Él le ofreció una leve sonrisa y le habló suavemente. Dices lo que piensas, joven, y eso es un rasgo digno de admirar. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes, mein Fräulein? Mi nombre es Charlotte. Princesa Charlotte de Prusia, respondió con confianza y con tono agudo. Tengo 8 años. Charlotte, es un nombre hermoso. Verás, en la guerra, la gente se mata entre sí por su país. ¿Sabes por qué mataron a los soldados prusianos? Porque Francia y Prusia están en guerra. ¿Y sabes quién empezó? Eres tú. Exclamó Charlotte. La sonrisa de Napoleón siguió siendo amable. No, mein Fräulein, Prusia declaró la guerra a Francia primero. Y lo que mis soldados le hicieron a su país, Prusia también lo hará. Por lo tanto, no hay ningún bando que sea completamente inocente en la guerra. Al escuchar eso, la expresión desafiante de Charlotte vaciló por completo, como si supiera la verdad real. Napoleón continuó. Aún así, admiro tu coraje al hablar conmigo. Cuando seas grande, te convertirás en una excelente dama. Napoleón se levantó y miró a sus padres. Me ha gustado tu hija, William, Frederick. Lo que me lleva a querer proponerte algo. ¿Qué es? Preguntó Federico Guillermo III con curiosidad. Como usted sabe, tengo un hijo, Francisco. Él es el príncipe heredero del Imperio de Francia. En el futuro, necesitaría tener su propia emperatriz. Entonces, ¿por qué mi hijo Francisco y su hija Carlota no formar un compromiso? Un matrimonio arreglado traería la paz entre nuestras naciones y aseguraría un futuro próspero para ambas. Es un gesto de buena voluntad y reconciliación, propuso Napoleón. La reina Luisa y el rey Federico Guillermo III intercambiaron miradas sorprendidas y algo alarmadas ante la propuesta de Napoleón. Estaba claro que tal propuesta no se había previsto, y quedaron desconcertados por lo repentino de la misma. No, de ninguna manera permitiría que mi hija se casara con un hombre sin linaje noble, replicó bruscamente la reina Luisa. ¿Qué quieres decir con que no hay linaje noble? Las cejas de Napoleón se estrecharon. Soy el emperador de Francia. Eso puede ser cierto, pero no naciste reina noble, respondió la reina Luisa con firmeza. Nuestra familia tiene un linaje largo y estimado, y no podemos simplemente concertar un matrimonio con alguien de diferente origen, incluso si es un emperador. Entonces has mostrado tus verdaderos colores, ¿eh? Reina Luisa. Escuché rumores de que realmente me odiabas. Bueno, puedo confirmarlo ahora. Desafortunadamente, no puedo aceptar un no por respuesta. Tu aprobación será parte del tratado. Vamos a firmar en el futuro. Ustedes dos deben darse cuenta de que estoy imponiendo la paz y que puedo romper esa paz si no están de acuerdo con nuestros términos. Después de decir eso, Napoleón miró a Charlotte, con la confusión dibujada en su rostro. Napoleón le sonrió cálidamente antes de darse la vuelta y salir de la habitación con Talleyrand. Afuera, Talleyrand habló. Su Majestad, esto va en contra de su plan. Si arregla un matrimonio entre la hija del rey de Prusia, parecería que apoya a Prusia en lugar de a Baviera. No, esto no afectará el plan en absoluto. De hecho, aceleraría la unificación de los estados alemanes. Como dije antes, el reino de Alemania será un estado federal con estados individuales dentro de él. Cada rey tiene su propia autonomía y representan la diversidad del pueblo alemán. Por lo tanto, realmente no importa quién se case con quién. Bueno, si tuviera que pensarlo, Maximiliano es solo nuestro títere para gobernar el reino de Alemania por nosotros. Realmente no tiene mucho que decir, comentó Talleyrand. Terminemos esta guerra, dijo Napoleón.
El 4 de noviembre de 1804, Napoleón y su gran ejército emprendieron una ardua marcha de 575 kilómetros desde Berlín hasta Varsovia, la capital de la antigua potencia europea, Polonia-Lituania. Mientras Napoleón montaba a caballo, no pudo evitar notar las multitudes de ciudadanos polacos que se alineaban en las calles. Agitaban con entusiasmo pequeñas banderas con la insignia del Imperio de Francia mientras el ejército avanzaba por las calles de Varsovia. El ambiente era eléctrico, con los polacos silbando, aplaudiendo, gritando y mostrando su exuberante apoyo a las fuerzas francesas. Esto recuerda a cuando llegamos por primera vez a Italia, comentó Murat, que montaba a caballo junto a él. Tienes razón, se veía exactamente así, coincidió Napoleón, mirando con los ojos el mar de rostros que tenía ante él. Los recuerdos de su marcha triunfal por Italia inundaron su mente. Las similitudes entre ese momento y este fueron sorprendentes. La mirada de Napoleón pasó de la multitud a la grandeza de la propia Varsovia. La ciudad era un testimonio de su histórica historia, con sus imponentes agujas, su impresionante arquitectura y los restos de su otrora gran imperio. A medida que avanzaba la procesión, pasaron por lugares históricos, incluidos el Castillo Real y la Catedral de San Juan. Los imponentes muros del Castillo Real y las intrincadas esculturas de la Catedral de San Juan eran recordatorios de la grandeza que una vez definió a esta ciudad. Napoleón no pudo evitar apreciar el rico patrimonio cultural de Polonia-Lituania, incluso mientras dirigía a su ejército por sus calles como un conquistador. Polaco-Lituania, también conocida como Commonwealth Polaco-Lituana, fue una importante potencia europea que existió desde finales del siglo XVI hasta su eventual disolución mediante una serie de particiones a finales del siglo XVIII. Su historia está marcada por una estructura política única, diversidad cultural y períodos tanto de fortaleza como de declive. La Commonwealth polaco-lituana surgió de la Unión de Lublin en 1569, que unió el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania en un solo estado. Esta unión creó uno de los países más grandes y poblados de Europa en ese momento, con una rica mezcla de culturas, idiomas y religiones, incluido el catolicismo, el cristianismo ortodoxo y el judaísmo. Durante sus primeros años, la Commonwealth experimentó un período de prosperidad y expansión. Desempeñó un papel clave en repeler las invasiones otomanas y frustrar las ambiciones expansionistas del Imperio ruso y Suecia. La constitución de la Commonwealth, conocida como la democracia de los nobles, otorgó un poder significativo a la nobleza, Szlachta, lo que, a su vez, contribuyó a un ambiente cultural e intelectual vibrante. Sin embargo, con el tiempo, la estructura política descentralizada y el liberum veto, un procedimiento parlamentario que permite a cualquier noble vetar la legislación, provocaron inestabilidad y debilitaron la autoridad central. La Commonwealth luchó por adaptarse a las cambiantes circunstancias geopolíticas y se volvió vulnerable a las presiones externas. El principio del fin de la Commonwealth polaco-lituana llegó con la primera partición de Polonia en 1772, cuando Prusia, Rusia y Austria se apoderaron de importantes territorios. Estas particiones continuaron, con la segunda partición en 1793 y la tercera partición en 1795, borrando efectivamente la Commonwealth del mapa. Polonia-Lituania dejó de existir como nación independiente. Esta turbulenta historia de dominación extranjera y pérdida territorial había impactado profundamente al pueblo polaco-lituano. Cuando llegó Napoleón en 1804, Polonia-Lituania se había dividido entre tres imperios vecinos y los polacos anhelaban la restauración y la independencia de su nación. Así que a Napoleón no le sorprendió que los polacos lo recibieran con los brazos abiertos, porque lo veían como un libertador, una figura que potencialmente podría ayudarlos a reclamar su soberanía perdida y revivir su identidad nacional. La apasionada recepción en Varsovia no fue simplemente una expresión de admiración por el emperador francés, sino también una ferviente esperanza de un futuro mejor. Napoleón desmontó de su caballo y subió a un escenario improvisado y se dirigió a la multitud y a los dignatarios que tenía delante. Ciudadanos de Polonia, comenzó. Tu nación fue borrada del mapa debido al hambre insaciable de tus vecinos. He visto tu dolor y te traigo un remedio. Para eso, el Imperio de Francia te ayudará a reclamar el lugar que te corresponde entre las naciones de Europa. Las palabras de Napoleón resonaron profundamente en los polacos, que habían soportado décadas de dominio extranjero y partición. Continuó, su voz resonando por la plaza. El Imperio de Francia está a su lado, listo para apoyar sus aspiraciones de independencia y soberanía. Juntos, trabajaremos incansablemente para reescribir las páginas de la historia y resucitar la gran nación de Polonia.
La multitud estalló en un estruendoso aplauso y sus vítores resonaron en el corazón de Varsovia. Napoleón inclinó la cabeza antes de bajar de la plataforma improvisada entre vítores. Mientras se abría paso entre la multitud, Napoleón recibió innumerables expresiones de gratitud y esperanza. Hombres y mujeres polacos se acercaron a él y le ofrecieron sentidas palabras de aliento. La visión de los niños polacos ondeando las banderas de Francia y Polonia lo llenó de un sentido de responsabilidad hacia su futuro. 2 horas más tarde, tuvo que retirarse a su residencia temporal en Varsovia, el propio Castillo Real de Varsovia. El interior del Castillo Real de Varsovia era suntuoso, lujoso y repleto de opulencia. Pero eso es solo que, afuera todo era deprimente, sombrío y triste. Varsovia era un estado empobrecido, sin infraestructura moderna como electricidad, ferrocarriles o sistemas sanitarios adecuados. Bueno, era de esperarse ya que era un estado conquistado, y los conquistadores rara vez desarrollaban los estados conquistados, ya que preferían gastar el dinero en sus propias ciudades. Pero Napoleón era diferente. Quería un aliado fuerte en Europa Central y, para que eso sucediera, tendría que modernizar Polonia. Se dirigió a uno de sus camarotes que podría utilizar como oficina. En uno de los grandes camarotes del Castillo Real de Varsovia, Napoleón estaba sentado ante un escritorio ricamente adornado. Y allí sacó un mapa de Europa en 1804. Deseaba revivir Polonia con una frontera similar a la del siglo XXI. Eso significaría eliminar todo el territorio oriental de Prusia. Prusia definitivamente no estaría contenta cuando viera sus condiciones. Pero si Prusia pudo borrar un país del mapa mediante particiones, su país también podría borrarse. Ahora el asunto que nos ocupa es Rusia. Todavía está en guerra con Francia. Napoleón no quería quedarse mucho tiempo en Varsovia, necesitaba derrotarlos decisivamente y regresar a casa. Acababa de perderse el cumpleaños de Francis y Aveline, así que razón de más para poner fin a esta guerra rápidamente. Pero cuando estaba a punto de hacer planes, Armand entró por la puerta. Su Majestad, hay alguien aquí que quiere verla, informó Armand. ¿Quién es?, preguntó Napoleón. Ella se presentó como María Waleska, Su Majestad, reveló Armand. María Walewska, repitió Napoleón, reconociendo el nombre, está bien, déjala entrar. La mirada de Napoleón se dirigió a la puerta de la oficina, que se abrió lentamente con un chirrido. Entró una mujer joven, que parecía estar en su adolescencia. Estaba vestida con un vestido rojo vivo, su cabello cuidadosamente recogido hacia atrás, cayendo en mechones sueltos alrededor de su cara. A medida que avanzaba en la habitación, su postura se enderezó, revelando una mezcla de nerviosismo y resolución. Hizo una reverencia y se presentó. Su Majestad, soy María Walewska. Es un gran honor conocerle. ¿Cuántos años tienes, mujer?, preguntó Napoleón. Tengo 18 años, Su Majestad, respondió Marie, todavía haciendo una reverencia. Su voz era suave pero transmitía una sensación de seriedad. María Walewska, no tengo todo el tiempo del mundo, así que haremos esto rápido. ¿Por qué deseabas verme? Su Majestad, he escuchado su apasionado discurso sobre ayudar a los polacos a obtener su independencia de sus conquistadores. Vine aquí para ofrecerle mi ayuda para lograr ese noble objetivo, respondió Marie, sus ojos se encontraron con los de Napoleón con determinación inquebrantable. Napoleón la estudió por un momento, con expresión contemplativa. ¿Cómo puede una joven noble polaca como usted ayudarme a asegurar la independencia de Polonia? ¿Tiene conexiones o recursos que podrían ser de utilidad? Napoleón preguntó. Marie lo miró a los ojos con determinación inquebrantable. Su Majestad, tengo conexiones entre la nobleza polaca y mi familia tiene cierta influencia en nuestra región. Mi padre sirvió como asesor de confianza de un prominente noble polaco y tengo acceso a círculos influyentes. Puedo recopilar información, facilitar comunicaciones y trabajar discretamente para hacer avanzar su causa entre aquellos que podrían dudar en apoyarla abiertamente. Napoleón dejó escapar un suspiro. Está bien, hazlo como desees. Puedes irte ahora, Marie. Los ojos de Marie se abrieron cuando quedó desconcertada por la respuesta directa del emperador. Había anticipado una conversación más extensa, tal vez un desafío para demostrar aún más su valía. Sin embargo, se recompuso e hizo una nueva reverencia. Gracias, Su Majestad. No la decepcionaré. Se enterará de mi progreso en los próximos días. Su Majestad, ¿por qué la dejó ir tan rápido? ¿No debería seguir discutiendo sus planes con ella?, preguntó Armand, su preocupación evidente en su voz.
Napoleón se reclinó en su silla, con la mirada distante mientras contemplaba el encuentro. Armand, a veces debes confiar en tus instintos. Había algo en sus ojos que parecería atraer a cualquier hombre. Pero no soy el tipo de hombre que se enamoraría fácilmente. ¿Encanto? Armand inclinó la cabeza hacia un lado. Así es, Armand. Encanto. El arma más poderosa de una mujer es su belleza, y Marie la posee en abundancia. Probablemente planeó usar esa arma contra mí para garantizar un estado independiente de Polonia. Pero no tiene por qué hacerlo. Tal cosa. No me gustan las chicas jóvenes, y ya tengo esposa e hijos. Sin mencionar que mi esposa es mucho más hermosa que ella cuando tenía 18 años. Sería estúpido si cayera en tales tácticas. Concluyó Napoleón. Su Majestad. ¿No está siendo un poco crítico? Quiero decir, ella vino aquí con una oferta sincera para ayudarnos, aventuró Armand con cautela. Digamos que tengo previsión, Armand, dijo Napoleón. Piense en ello como la razón por la que siempre hemos estado ganando la guerra. Porque puedo ver las cosas por delante de los demás y puedo ver a través de las intenciones de las personas. Armand se rió entre dientes y asintió. Muy bien, Su Majestad. Si usted lo dice. 14 de noviembre de 1804. 10 días desde que Napoleón llegó a Varsovia. La guerra entre Francia y Rusia continuó. A unos 2 kilómetros del frente, se instaló la tienda de campaña de un comandante para albergar a Napoleón y sus mariscales mientras planeaban sus próximos movimientos. Sobre una gran mesa había mapas e informes esparcidos y la sala se llenaba con el tecleo de las teclas de los operadores del telégrafo. Napoleón, vestido con su uniforme militar, estaba de pie a la cabecera de la mesa, escuchando los informes. Su Majestad, informó el mariscal Berthier, el ejército ruso cruzó el río Alle y se atrincheró en Friedland. Tuvimos una escaramuza entre el general Grouchy y la caballería rusa, en la que nuestras fuerzas repelieron con éxito al enemigo. El segundo frente está en Sordlakovo. La división de granaderos de élite del general Oudinot se enfrentó al ala izquierda rusa en un feroz combate, lo que resultó en un punto muerto con ambos bandos regresando a sus posiciones iniciales. Sin embargo, no hay duda, Su Majestad, el ejército ruso ahora está firmemente situado en Friedland. Lo que significa que podemos ganar esta guerra, dijo Napoleón mientras las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa de confianza. Es el destino. El ejército ruso está en Friedland y detrás de ellos hay un río Alle. Entonces, si cometen un asalto frontal contra los rusos no tendrían más opción que luchar o retirarse a un río, lo que sería desastroso para ellos. ¿Cuántos hombres nos quedan? Preguntó Napoleón. Tenemos 70.000 hombres listos para marchar, Su Majestad, respondió el mariscal Berthier. Nuestras fuerzas están de buen humor y bien descansadas. Estamos preparados para la batalla que se avecina. Bien, ahora necesito la fotografía que se utilizó para recopilar información de inteligencia sobre las fuerzas rusas, ordenó Napoleón. El mariscal Berthier ordenó rápidamente a su ayudante de campo que tomara las fotografías tomadas durante las misiones de reconocimiento. El ayudante de campo se apresuró a presentar una fotografía en blanco y negro que representaba las posiciones rusas en Friedland. Era una imagen granulada, pero proporcionaba información valiosa sobre la disposición de las fuerzas rusas. Napoleón escudriñó la fotografía y sus ojos penetrantes analizaron los detalles. Necesito un lápiz y un papel, pidió Napoleón, y un ayudante cercano le proporcionó rápidamente los materiales de escritura necesarios. Luego, Napoleón comenzó a realizar ecuaciones matemáticas que parecían extrañas para quienes observaban. Su Majestad. El mariscal Berthier habló. ¿Qué estás haciendo? Estoy calculando las coordenadas exactas de los puentes de pontones que los rusos construyeron para cruzar el río Alle, respondió Napoleón. Esa es su única forma de retirarse en caso de que nuestro ataque frontal comience a abrumar a sus fuerzas. Cortamos su retirada y diezmamos a todas las fuerzas rusas. Es más fácil decirlo que hacerlo calcular la coordenada exacta. Primero, tendría que tener en cuenta la posición exacta de la persona que capturó la fotografía, el ángulo en el que fue tomada y cualquier punto de referencia reconocible en la imagen. Cuando obtuviera los puntos de referencia, usaría trigonometría y geometría para triangular las posiciones exactas de los puentes de pontones, lo que le daría las coordenadas. La última parte del cálculo es el movimiento del proyectil. Calculó el ángulo correcto para que su obús de 155 milímetros impactara con precisión los puentes de pontones.
El cálculo del movimiento del proyectil tuvo en cuenta factores como la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la gravedad. Una vez determinado el ángulo y las coordenadas precisas, Napoleón los marcó en un mapa de la zona, indicando las posiciones óptimas de tiro para sus unidades de artillería. Con esta información, sus fuerzas tendrían más posibilidades de atacar los puentes de pontones rusos y cortar su retirada de manera efectiva. Impresionante, dijo asombrado el mariscal Berthier. Dentro de una hora lanzaremos nuestro ataque, dijo Napoleón. Y con ello, el dominio francés del continente europeo. Todos los que estaban dentro de la tienda de mando saludaron. El escenario está preparado. Capítulo 319 Batalla de Friedland 14 de noviembre de 1804. Friedland, una ciudad al borde de la historia, se encontraba enclavada en medio de las colinas de Europa del Este. El general ruso príncipe Bagration entrecerró los ojos a través de su catalejo polvoriento, mientras gotas de sudor corrían por su ceño fruncido mientras miraba hacia el norte. Lo que vio le provocó un escalofrío en la espalda. El ejército francés, una fuerza implacable e imponente, convergía en el horizonte. Sus tropas, como hormigas corriendo hacia un festín, se estaban reuniendo con un propósito que no auguraba nada bueno para los rusos. Advertía al alto mando ruso sobre esta desastrosa posición, murmuró Bagration, con frustración evidente en su voz. Si nos enfrentamos aquí a todo el poder del ejército francés, seremos aplastados y las consecuencias serán nefastas. Bajó su catalejo y dirigió una mirada preocupada a su ayudante de campo, que estaba cerca, esperando sus órdenes. Envía un mensaje urgente al zar, ordenó Bagration con voz urgente. Debemos solicitar permiso para retirarnos antes de que sea demasiado. Antes de que pudiera completar la frase, un silbido estridente atravesó el aire y le hizo estirar el cuello hacia arriba. Un resplandor naranja surrealista cruzó el cielo y descendió sobre ellos con una velocidad amenazadora. Artillería francesa. ¡Cúbrete!, gritó Bagration, su corazón latía con fuerza mientras el peligro inminente cobraba gran importancia. Pero el tiempo los traicionó. Los proyectiles de artillería golpearon la tierra con una fuerza devastadora, sacudiendo el suelo bajo sus pies. La cabeza de Bagration se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos por la alarma mientras intentaba discernir los puntos de impacto. A su izquierda, el caos estalló cuando una colosal columna de agua se elevó en el aire. Los proyectiles habían encontrado su objetivo: el puente de pontones. La línea vital que conectaba a las fuerzas rusas con la seguridad estaba ahora destrozada y astillada, cortada por la precisión francesa. Siguieron 4 explosiones ensordecedoras más, cuya fuerza de conmoción envió ondas de choque a través del tenso campo de batalla. Columnas de agua y madera rota llenaron el aire mientras cada proyectil encontraba su objetivo en los asediados puentes de pontones, volviéndolos intransitables. El corazón de Bagration se hundió. Las vías de escape quedaron destruidas y se dio cuenta de que su retirada era ahora imposible. Los franceses conocían la debilidad de su posición. Es más, poder acertar con precisión desde lejos, es sencillamente injusto. General. Los franceses están cargando, gritaron los ayudantes de campo del príncipe Bagration mientras señalaba hacia el norte. El miedo se apoderó del corazón del general príncipe Bagration como un tornillo de banco mientras se giraba para afrontar la tormenta que se avecinaba. El suelo tembló bajo los atronadores cascos de la caballería francesa, cuyos sables brillaban amenazadoramente bajo la pálida luz del sol. Bagration apretó los puños y su mente buscó rápidamente una estrategia, una forma de cambiar el rumbo contra este implacable adversario. Preparen la infantería. Mantengan la línea a toda costa, bramó Bagration. Los soldados rusos se apresuraron a ocupar sus posiciones, con los rostros marcados por la determinación, a pesar del terror que los invadía. Pero antes de que otros pudieran ocupar sus posiciones, proyectiles altamente explosivos alcanzaron a Friedland. 20. No, 40 obuses explotaron en rápida sucesión sobre la ciudad de Friedland. Las ensordecedoras conmociones cerebrales enviaron ondas de choque a través de la misma tierra, destrozando edificios y cuerpos por igual. El aire estaba lleno del hedor acre de la madera quemada, del polvo y de los gritos de los heridos y moribundos. El corazón del general príncipe Bagration se hundió aún más cuando el bombardeo francés cayó sobre sus asediadas tropas. Los edificios se derrumbaron en montones de escombros y las calles se transformaron en un paisaje de pesadilla y destrucción. Cientos de soldados y civiles yacían tendidos entre los escombros, con sus vidas truncadas por el despiadado bombardeo. La primera salva había sido devastadora, pero fue seguida por una segunda y luego una tercera.
La artillería francesa continuó haciendo llover muerte sobre Friedland, implacable en su ferocidad. En medio del caos, Bagration y sus oficiales supervivientes lucharon por mantener el orden y la moral entre sus maltrechas tropas. La infantería rusa, que había estado manteniendo la línea con determinación inquebrantable, ahora se enfrentaba al horror de una ciudad sitiada. «Tranquilos, hombres. Manténganse firmes», gritó Bagration, con la voz tensa contra la cacofonía de la destrucción. Pero la situación se volvía cada vez más grave con cada momento que pasaba. Los franceses dispararon el 100º tiro al corazón de Friedland y, en total, mataron a casi 20.000 soldados rusos. Las fuerzas rusas quedaron reducidas a 30.000 hombres, neutralizaron sus posiciones defensivas donde estaban colocadas las ametralladoras y destruyeron sus cañones. El bombardeo francés cesó para dar paso al avance de la caballería y la infantería francesas que estaban a punto de estrellarse contra las líneas rusas. La caballería francesa encabezó la carga, y sus sables centellearon en la pálida luz del humeante campo de batalla. Detrás de ellos, la infantería los seguía con sombría determinación, con las bayonetas caladas y los rostros traspuestos por una máscara de resolución despiadada. El príncipe general Bagration, de pie en medio de las ruinas de Friedland, supo que había llegado el momento del ajuste de cuentas. Los restos de su otrora poderoso ejército, maltrechos y ensangrentados, se prepararon para afrontar el ataque con lo último de sus fuerzas. «Para Rusia», gritó Bagration, su voz ronca por el humo y el polvo que llenaban el aire. Los soldados rusos, aunque muy superados en número, se mantuvieron firmes, con sus rifles de cerrojo apuntando a las fuerzas francesas que se acercaban. El primer enfrentamiento entre los dos ejércitos fue brutal y caótico. Soldados rusos y franceses enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo, con las bayonetas brillando mientras atacaban y paraban. Las calles de Friedland se tiñeron de rojo de sangre mientras la batalla continuaba. El general Bagration luchó junto a sus hombres, con el uniforme desgarrado y el rostro manchado de tierra y sudor. Blandió su sable, derribando a los soldados franceses que se atrevieron a acercarse. Sin embargo, la superioridad numérica francesa fue abrumadora y las líneas rusas comenzaron a flaquear. La batalla duró horas y las calles de Friedland se convirtieron en un campo de batalla de pesadilla. Los soldados rusos lucharon valientemente, pero sus fuerzas menguaban con cada minuto que pasaba. El general Bagration, a pesar de su valiente liderazgo, no pudo cambiar el rumbo de la batalla. 3 horas más tarde, la resistencia rusa finalmente se desmoronó. Las fuerzas francesas avanzaron, abrumando a los asediados rusos. El general Bagration, todavía desafiante hasta el final, fue derribado por un soldado de infantería francés en medio del caos y su sable se le cayó de las manos. En medio del humo y la matanza, otro oficial ruso, Igor Chakov, se mantuvo erguido, reuniendo a los pocos hombres que quedaban bajo su mando. Estaban enfrascados en un feroz tiroteo de ida y vuelta, la infantería francesa armada con sus rifles de cerrojo contra la infantería rusa. Los rifles de cerrojo franceses eran más rápidos de manejar que los rusos. Así que solo con la velocidad de disparo, los franceses tenían una ventaja. No solo eso, todas las fuerzas del ejército francés están ahora en Friedland, empujando a los rusos más profundamente con sus espaldas contra el río Alle. Algunos soldados rusos que querían escapar de la muerte cruzaron a nado el río Alle. No todos los rusos sabían nadar, por lo que otros se ahogaron en su desesperado intento de evadir las fuerzas francesas que los rodeaban. El ejército francés tiene 66.000 hombres, 4.000 de ellos murieron mientras que los rusos solo tienen 8.000 hombres, y están pereciendo a un ritmo sin precedentes. La moral estaba baja, especialmente después de la muerte del príncipe Bagration en el campo de batalla. Igor Chakov, con el uniforme manchado de sangre y la voz ronca de tanto gritar órdenes, se encontró ante una situación imposible. El otrora orgulloso ejército ruso había quedado reducido a una mera sombra de lo que era antes, y su situación se hacía cada vez más grave minuto a minuto. Con el río Alle a sus espaldas y el implacable avance del ejército francés ante ellos, la rendición parecía ser la única opción que les quedaba. Igor Chakov sabía que seguir luchando solo provocaría más muertes innecesarias. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!», gritó, agitando un pañuelo blanco en una súplica desesperada por una tregua. Los soldados rusos, exhaustos y desmoralizados, bajaron las armas a regañadientes. La cacofonía de la batalla fue dando paso lentamente a un silencio inquietante, roto solo por los gritos distantes de los heridos y los vítores victoriosos de los franceses. Capítulo 320 Preludio del Congreso de Versalles 19 de noviembre de 1804.
Una fría mañana de noviembre, el zar Pablo I se reunió con su asesor de confianza, Alexei. Había una expresión seria en el rostro de Alexei y el zar supo lo que se avecinaba. Nuestro ejército en Friedland fue aplastado por Napoleón. No nos quedan tropas y la corte rusa está preocupada por una posible invasión. Le imploran que haga las paces con Francia. ¿Entonces la batalla está realmente perdida? El zar Pablo I tartamudeó. Alexei asintió con gravedad. Por mucho que odie decir esto, Su Majestad, pero sí, Rusia ha perdido. No puedo creer esto, siseó el zar Pablo I. Como una sola nación derrotó a las fuerzas de la coalición. Su Majestad, realmente no estamos preparados para este tipo de guerra que Napoleón y sus tropas ya dominan, razonó Alexei. Tienes razón, no estamos preparados, coincidió el zar Pablo I. Francia ganó porque tenía tecnología superior y tácticas modernas. No hay contramedidas que puedan igualar su experiencia en el campo, suspiró resignado el zar Pablo I. Después de un largo silencio contemplativo, el zar Pablo I finalmente habló. Muy bien, Alexei, haz arreglos para que emisarios inicien negociaciones con Napoleón. Debemos buscar el fin de este conflicto, por el bien de Rusia. Con un gesto solemne, Alexei partió para cumplir las órdenes del zar, dejando al zar Pablo I solo en la habitación. Napoleón, ¿por qué existe un hombre como tú en este mundo? El zar Pablo I murmuró frustrantemente para sí mismo. 20 de noviembre de 1804. En la ciudad de Varsovia, los polacos celebraron la victoria del ejército francés contra los rusos. Conocían el significado de la batalla. Con los rusos derrotados, su camino hacia la independencia y la autodeterminación parecía más claro que nunca. Las calles de Varsovia estaban llenas de multitudes jubilosas, ondeando banderas francesas y coreando consignas en apoyo de Napoleón. Se encendieron hogueras y el sonido de la música y la juerga llenaron el aire. A medida que se difundió la noticia de la derrota rusa, más y más personas se unieron a las festividades. Hombres y mujeres polacos bailaron en las calles, con sus rostros radiantes de esperanza por un futuro mejor. Pero para los soldados franceses fue todo lo contrario. Los franceses habían marchado cientos de kilómetros y querían regresar a casa lo más rápido posible. Habían luchado valientemente y ahora deseaban un respiro de las dificultades de la guerra. Napoleón no tardó en notar el cansancio que aquejaba a sus tropas. De hecho, él también anhelaba regresar a casa y estar con su esposa e hijos. Extrañaba a Ciela y a sus 4 hijos que lo esperaban en casa. Mientras se imaginaba de regreso con su familia, Armand entró de repente en su oficina. Su Majestad, un telégrafo de Friedland, anunció Armand mientras se acercaba al escritorio de Napoleón. Napoleón tomó el telégrafo y leyó rápidamente el mensaje. Su expresión pasó de contemplativa a atenta mientras absorbía el contenido. Por decisión del emperador del Imperio ruso se deben iniciar negociaciones de paz. Reconocemos la necesidad de poner fin a las hostilidades y buscamos condiciones para un alto el fuego, leyó Napoleón en voz alta. Una sensación de satisfacción lo invadió mientras procesaba el mensaje. Se acabó, susurró Napoleón para sí. ¿Cómo responderemos, Su Majestad?, preguntó Armand. Díganles a los rusos que no quiero encontrarme con los emisarios que él había enviado. Quiero encontrarme con el mismísimo emperador de Rusia. Napoleón hizo una pausa mientras miraba el mapa de Europa. Aquí, en Tilsit. Armand asintió y salió rápidamente de la habitación para transmitir el mensaje de Napoleón al lado ruso. Cuando se envió el mensaje, el zar Pablo I recibió noticias de la solicitud de Napoleón. ¿Napoleón quería verme personalmente? Zar Pablo, dije. De hecho, Su Majestad, confirmó uno de los asesores del zar Pablo I. Napoleón ha propuesto una reunión en Tilsit, donde desea mantener negociaciones cara a cara. Ya no está jugando, Su Majestad, dijo Alexei. Me parece que Napoleón ya no quiere demorarse mucho más y optó por enfrentarse a usted directamente, buscando una rápida resolución del conflicto. ¿Dónde está Tilsit?, pregunté al zar Pablo. Tilsit es una ciudad situada a orillas del río Neman, respondió Alexei. Es un lugar adecuado para tal reunión, ya que se encuentra entre nuestros territorios y el territorio controlado por Napoleón. El zar Pablo asentí. Muy bien, dijo resueltamente el zar Pablo I. Prepárense para mi viaje a Tilsit. Los preparativos para el viaje a Tilsit comenzaron inmediatamente. El 23 de noviembre de 1804 marcó un día importante cuando 2 balsas partieron de orillas opuestas del río Neman.
En una balsa se encontraba el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, y en la otra, el emperador de Rusia, el zar Pablo I. Mientras las balsas se acercaban en el centro del río, un silencio inquietante flotaba en el aire. Los soldados franceses y rusos de sus respectivas orillas observaron con gran expectación cómo sus líderes se acercaban unos a otros. Finalmente, las balsas de los dos líderes se encontraron en medio del río Neman. Cuando Napoleón y el zar Pablo I subieron a la plataforma flotante, ambos emperadores se miraron fijamente como si se estudiaran el uno al otro. Napoleón, con aspecto decidido, habló primero. Su Majestad, comenzó. Ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos personalmente. El zar Pablo asentí. Creo que en aquel entonces eras solo un primer cónsul. Ahora eres el emperador de Francia. Y cuando nos reunimos en aquel entonces, te di información que te permitió presentarte ante mí. No me he olvidado de eso. Terminemos el conflicto entre nuestras naciones con un apretón de manos, dijo Napoleón, extendiendo la mano y ofreciéndole un apretón de manos. El zar Pablo I vaciló un momento, con la mirada todavía fija en la mano extendida de Napoleón. Después de una larga pausa, el zar Pablo I finalmente extendió su propia mano y estrechó la de Napoleón en un firme apretón, lo que significó el fin del conflicto entre Francia y Rusia y, con él, la guerra de la Tercera Coalición. Está bien, Napoleón, ¿cuáles son tus condiciones? Napoleón sonrió e hizo una seña al zar Pablo I para que tomara asiento en medio de la balsa. Allí, hay una mesa puesta y dos sillas donde cada emperador podría ocupar su lugar. Mientras el zar Pablo I se acomodaba en su silla, Napoleón comenzó. Paul, ¿puedo llamarte Paul? Porque ya soy emperador, lo que me iguala a ti en rango, dijo Napoleón con una leve sonrisa. El zar Pablo I, aunque interiormente disgustado con la idea, aceptó de mala gana. En cuanto a los términos de paz, eso se discutirá más adelante, reveló Napoleón. Fecha posterior. ¿Qué quieres decir? ¿No es la razón por la que nos reunimos aquí para discutir los términos? No, esta reunión es para poner fin formalmente a la guerra entre nuestras dos naciones, explicó Napoleón con calma. En cuanto a los términos de paz, quiero que asista al Congreso de Versalles, donde se le unirán el rey de Prusia, el emperador de Austria, representantes del reino de Dinamarca y otros. En esa reunión, declararé los términos. Términos. El 1 de diciembre de 1804, en la capital del Imperio francés, París, las calles estaban llenas de expectación. Multitudes de parisinos se habían reunido a lo largo de las calles, cada uno sosteniendo una pequeña bandera francesa mientras esperaban ansiosamente la gran procesión de la Grande Armée, una fuerza formidable que había desempeñado un papel fundamental en la reciente guerra de la Tercera Coalición. El tiempo aquel día distaba mucho de ser agradable. Un frío cortante flotaba en el aire y un cielo gris y sombrío amenazaba con lluvia. A pesar de la incomodidad del frío, los parisinos no se inmutaron y su entusiasmo colectivo contrastó marcadamente con las condiciones invernales. Se apiñaban en pequeños grupos y su aliento formaba columnas visibles en el aire gélido, pero sus espíritus eran cualquier cosa menos helados. A medida que los tambores rítmicos se hacían más fuertes, la atmósfera en la ciudad se intensificaba. La anticipación era palpable mientras la multitud observaba para ver por primera vez la procesión que se acercaba, con sus banderas chasqueando rápidamente en la brisa fría. El momento estuvo marcado por un sentimiento de unidad y orgullo, cuando el pueblo de París se unió para honrar a los guerreros que habían luchado valientemente por su nación. La procesión comenzó con la caballería, sus caballos orgullosamente adornados y portando los estandartes del águila que encarnaban la fuerza del Imperio francés. Miles de soldados de caballería, vestidos con sus resplandecientes uniformes, cabalgaban en formación apretada, sus monturas avanzaban al unísono, creando una cadencia rítmica que resonaba por las calles. Siguiendo a la caballería, aparecieron las unidades de infantería. Estos soldados de infantería, ataviados con sus uniformes distintivos, marchaban en filas disciplinadas. El ruido metálico de sus bayonetas y el ruido sordo sincronizado de sus botas golpeando las calles cementadas resonaron por toda la ciudad. Los soldados de infantería, al igual que sus homólogos ecuestres, llevaban los símbolos del imperio, las banderas tricolores y las águilas imperiales. La procesión continuó al pasar bajo el gran arco de triunfo. Y en el arco de triunfo, hay una orquesta que toca el himno nacional de Francia, Le Chant du Départ en inglés, The Song of Departure, en bucle. Durante la proclamación del Imperio de Francia, Napoleón introdujo algunos cambios en el himno nacional.
En la era revolucionaria que precedió al consulado, el himno había sido la Marseillaise, o en inglés, la canción de Marsella. Pero ahora que Francia es un imperio gobernado por un emperador o un monarca, el himno nacional de la marsellesa no encaja con el nuevo orden de cosas. Sus letras algo violentas que pedían sangre impura ya no estaban en consonancia con el tono más ordenado y autoritario del imperio. Por lo tanto, se eligió Le Chant du Départ para representar el nuevo espíritu de Francia bajo el emperador Napoleón. Hablando del emperador Napoleón, su carruaje real descapotable se acercaba ahora a la ansiosa multitud. La gente, con los rostros llenos de anticipación, se esforzó por vislumbrar a su emperador. Y allí estaba él, Napoleón Bonaparte, sentado alto y majestuoso en su carruaje real descapotable, tirado por una yunta de magníficos caballos. Los ojos de Napoleón escanearon los rostros de sus súbditos, su expresión era una mezcla de orgullo y benevolencia. Los aplausos de la multitud se intensificaron al ver a su emperador, sus gritos de Vive l'Empereur resonando en el aire. En respuesta, Napoleón sonrió cálidamente, reconociendo la adoración de su pueblo. Con un gracioso saludo, saludó a sus súbditos, su gesto fue recibido con vítores aún más fuertes y fervientes ondeamientos de banderas. Por supuesto, no fue tan alegre cuando apareció la siguiente ola de procesión. La siguiente parte de la procesión era una carreta, y en su interior se encontraban los restos solemnes de los franceses que habían dado sus vidas al servicio de su nación. Esta visión sirvió como un conmovedor recordatorio de los sacrificios realizados por la gloria del imperio. La multitud, antes jubilosa, ahora permanecía en respetuoso silencio. Las banderas tricolores que ondeaban con entusiasmo ahora colgaban a media asta. A medida que avanzaba la procesión, la atmósfera pasó de la exuberancia a un tono más solemne y contemplativo. Los parisinos, a lo largo de las calles, mostraron su gratitud por aquellos que habían caído al servicio de su nación. Creo que deberías echarle un vistazo. Momentos después, Napoleón llegó bajo el arco de triunfo y la procesión se detuvo cuando él bajó del carruaje real. La orquesta, que había estado tocando el himno nacional, se detuvo y la ciudad quedó sumida en una silenciosa expectación. Napoleón se paró al pie del arco de triunfo y miró hacia el arco. Segundos después, caminó hacia el podio que tenía un micrófono adjunto. La multitud observó absorta cómo Napoleón subía al podio. Su expresión era seria, sus ojos escaneaban los rostros de las personas que se habían reunido para presenciar este evento histórico. Ciudadano de Francia, la voz de Napoleón fue amplificada por el micrófono, llevando sus poderosas palabras a los oídos de todos los presentes. El 4 de abril de 1804. Las fuerzas de la coalición formada por Austria, Prusia y Rusia declararon la guerra a nuestra querida Francia. Para defender la soberanía de nuestra nación, Francia declaró la guerra a sus enemigos. Durante el transcurso de 7 meses, luchamos contra las fuerzas de la coalición en Austria, Prusia y cerca de Rusia, y las hemos ganado todas, asegurando otra victoria para Francia. Pero esa victoria tiene un coste, ya que hemos sufrido casi 20.000 muertos y 10.000 heridos. Sus sacrificios no serán en vano mientras hoy honramos su memoria. A estos valientes que dieron su vida por Francia, los saludamos con la más profunda gratitud. A aquellas familias que han perdido a su padre y a su hermano, permítanme asegurarles que el imperio de Francia no los abandonará. Recibirá una compensación por sus pérdidas y se asegurará de que sus vidas continúen con comodidad y prosperidad. El Estado patrocinará la educación de los niños que esta guerra dejó huérfanos de padre. A las esposas que han perdido a sus maridos. El imperio de Francia les proporcionará pensiones para ayudarles a ustedes y a sus familias, garantizando que no se vean agobiados por la ausencia de sus seres queridos. Es nuestro deber solemne cuidar de quienes se han sacrificado por la nación. Estableceremos programas para apoyar a los veteranos heridos, brindándoles la atención médica y la asistencia que necesitan. Ahora la guerra ha terminado y también nuestro rencor hacia los enemigos. Es hora de que hagamos las paces y miremos hacia el futuro. Donde nuestros hijos y nietos crecerán en un mundo no definido por el conflicto sino por la prosperidad y la unidad. Hemos demostrado al mundo que somos una fuerza a tener en cuenta y ahora debemos aprovechar esa fuerza para construir un futuro mejor. La próxima semana llegarán delegaciones del Imperio Austríaco, el Imperio Ruso, el Reino de Prusia, el Reino de Dinamarca, Noruega y el Reino de España para discutir los términos de paz de la posguerra. Uno que pondría fin a todas las guerras en Europa. Eso es todo, gracias por acoger a los hombres que lucharon por Francia. ¡Viva Francia! Al concluir su discurso, la multitud le respondió correando. ¡Viva la Francia! ¡Viva el emperador! Y la orquesta continuó.
Después de concluir su discurso, Napoleón regresó a la comodidad de su carruaje real descapotable. La gran procesión reanudó su lento y majestuoso viaje de París a Versalles, un proceso que duró 3 horas. El carruaje real avanzaba poco a poco, guiado por el paso mesurado de los caballos y la diligencia de los cocheros. A medida que la procesión se acercaba a la carretera que conducía al Palacio de Versalles, el número de espectadores crecía aún más. Las multitudes que se alineaban en las calles habían aumentado, y tanto los lugareños como los visitantes de regiones distantes estaban ansiosos por vislumbrar el séquito imperial. La carretera en sí era una avenida amplia y bien cuidada, flanqueada por hileras de majestuosos árboles. Las ramas de estos árboles se arqueaban con gracia sobre sus cabezas, formando un dosel frondoso que moteaba la procesión con patrones cambiantes de luz solar. Fue un bienvenido respiro de las frías calles parisinas, y la atmósfera, aunque no menos reverente, tenía una cualidad diferente. Las puertas del Palacio de Versalles se abrieron dando paso al carruaje real. Oficialmente, la procesión ha terminado con el regreso del emperador a casa. Sin embargo, para la gente, estaba lejos de terminar. Se pararon fuera del perímetro del Palacio de Versalles, vitoreando y gritando. En la entrada principal del Palacio de Versalles, la mirada de Napoleón se posó sobre su familia. Su esposa, Ciela, parecía sorprendentemente elegante, de pie con sus gemelos, Francis y Aveline, uno a cada lado. Los hijos más pequeños de la pareja estaban completamente despiertos y acurrucados cómodamente en su cochecito, contemplando el magnífico entorno con ojos curiosos y alerta. El carruaje real se detuvo y Napoleón salió con gracia mientras bajaba del carruaje. El momento fue sencillo y sincero, un padre reuniéndose con su familia después de un largo mes. La sonrisa de Ciela era de calidez y familiaridad, y los gemelos extendieron sus manitas hacia él. Este es el mejor momento para ser padre, alguien que te espera después de una larga ausencia. Napoleón disfrutaba de los sencillos placeres de la paternidad. Las pequeñas manos de sus hijos agarraron las suyas y sus ojos brillaban de emoción ante su regreso. Fue un momento de felicidad pura y sin adulterar, y no pudo evitar compartir su entusiasmo. «Felicitaciones padre, por ganar la guerra», dijo Aveline formalmente. Napoleón inclinó la cabeza hacia un lado, con una sonrisa adornando sus labios mientras estaba un poco desconcertado por la formalidad de Aveline. Suele ser entusiasta y enérgica. Le revolvió el pelo afectuosamente y le dijo: «Gracias, querida». «Felicitaciones padre», dijo Francis. La forma en que pronunció sus palabras con aire de formalidad no sorprendió a Napoleón, como era de esperarse de él. Napoleón simplemente asintió en respuesta al saludo formal de Francisco. Entonces su esposa, Ciela, lo miró con una sonrisa de complicidad. Envolvió su brazo alrededor del de Ciela y le plantó un beso en la mejilla. «Te extraño», le susurró Napoleón suavemente al oído. «Yo también te extrañé», respondió ella, su voz igualmente suave y llena de afecto. Napoleón liberó a Ciela de su abrazo y sus ojos escanearon su apariencia. No importa cuántas veces lo repitió, Ciela es tan hermosa. A pesar de haber tenido 4 hijos, todavía parecía como si el tiempo apenas la hubiera tocado. Su gracia y elegancia fueron tan duraderas como siempre. En verdad, su título de emperatriz del Imperio francés le sienta perfectamente. Por último, pero no menos importante, están sus 2 nuevos hijos. Tristán y Daphne. Tristán ya tiene 2 años y Daphne es una de las incorporaciones más recientes a su familia. Su inocencia y curiosidad brillaban intensamente en sus grandes ojos y sus sonrisas eran contagiosas. Mientras miraba a Daphne, se preguntó qué reino debería darle. ¿Australia? ¿Canadá? Francisco es el príncipe heredero del Imperio de Francia, Aveline sería la futura reina de Italia y Tristán el futuro rey de España. Bueno, muchas cosas cambiarían en 15 años, así que tal vez cuando llegue ese momento, él decida. ¿Entremos? Ciela invitó. Creo que deberías echarle un vistazo. Los pensamientos de Napoleón se dirigieron al futuro mientras contemplaba a su creciente familia. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los terrenos del palacio. Con una sonrisa, asintió de acuerdo con la sugerencia de Ciela. Sí, entremos, respondió cálidamente. Juntos, entraron en el Palacio de Versalles, dejando atrás los vítores de la multitud y la grandeza del día. Una vez dentro del Palacio de Versalles, Napoleón pasó el resto del día poniéndose al día con su familia. Les preguntó sobre el día de su nacimiento, qué regalos habían recibido y cómo habían pasado el tiempo en su ausencia.
Los gemelos, Aveline y Francis, contaron con entusiasmo sus aventuras y lecciones, y los niños más pequeños, Tristán y Daphne, balbucearon y rieron a su manera encantadora. Ciela compartió actualizaciones sobre la casa y las últimas noticias sobre cómo París está empezando a parecerse al París moderno. Cuando el día llegó a la noche, todos se reunieron para una comida familiar en el gran comedor del palacio. Napoleón se perdió el día comiendo junto con su familia. En el campo de batalla, solo comía raciones a pesar de ser un emperador, y a veces comía solo o con sus mariscales. A medida que avanzaba la noche, finalmente se retiraron a sus habitaciones. Napoleón se tomó su tiempo arropando a sus hijos en sus camas, plantándoles besos en la frente y susurrándoles palabras de amor y protección. Luego de asegurarse de que sus pequeños dormían profundamente, los pasos de Napoleón lo llevaron hacia el dormitorio, donde lo esperaba Ciela. Mientras empujaba suavemente la puerta, sus ojos quedaron instantáneamente cautivados por la visión de Ciela adornada con un sensual camisón de seda rosa pálido. La prenda acariciaba con gracia su forma, el dobladillo descansaba ligeramente por encima de sus rodillas, revelando burlonamente sus torneados muslos. Mientras miraba hacia arriba, encantado, su mirada continuó su exploración, deteniéndose en su clavícula, una delicada curva que se sumaba al encanto de la encantadora escena que tenía ante él. «¡Oh Dios!», exclamó Napoleón suavemente mientras se acercaba a Ciela. Ciela se rió. «Pensé que podrías apreciar esta pequeña sorpresa». Napoleón acortó la distancia entre ellos y la tomó en sus brazos, acercándola. «Oh, me encantan las sorpresas». Al decir eso, Napoleón se inclinó para capturar los labios de Ciela en un tierno pero apasionado beso. Con los labios aún cerrados, Napoleón guió suavemente a Ciela hacia la gran y opulenta cama que dominaba su habitación. Lentamente la bajó sobre las suaves sábanas. Luego, sus manos trazaron un rastro de fuego a través del cuerpo de Ciela, haciéndola gemir suavemente. El camisón de seda rosa pálido se deslizó de sus hombros, dejando al descubierto su cuerpo en todo su esplendor. Napoleón se puso de rodillas y miró el seductor cuerpo de Ciela. Se quitó y desabrochó el cinturón. «Vamos a tener nuestro quinto bebé aquí, cariño». «Veamos cuántas rondas puedes soportar», sonrió Napoleón. «Debería ser yo quien diga eso, porque voy a dejarte seco», sonrió Ciela. 7 de diciembre de 1804. Una semana después, en el Palacio de Versalles, el reloj dio las 6 de la mañana. La habitación envuelta en oscuridad, de repente fue bañada por la luz dorada del sol naciente cuando el Lord Chambelán de la Casa Imperial abrió las pesadas cortinas. Los ojos de Napoleón se entrecerraron ante la repentina invasión de luz, sacándolo de mala gana de su letargo. «Buenos días, Su Majestad», saludó Beaumont, el Lord Chambelán, en voz baja pero respetuosa. «Buenos días», dijo Napoleón débilmente mientras intentaba levantar su cuerpo, pero se encontró incapaz de moverse. Su esposa, Ciela, yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su pecho y su suave aliento haciéndole cosquillas en la piel. «Su Majestad, ¿le traigo el desayuno?», Beaumont preguntó, notando la lucha de Napoleón por moverse. Napoleón logró asentir. Ciela se movió levemente, sus dedos recorrieron distraídamente su tonificado pecho, un gesto tan familiar que provocó una pequeña y afectuosa sonrisa en los labios de Napoleón. Los ojos de Ciela se abrieron mientras lentamente despertaba de su sueño pacífico. Su mirada se encontró con la de Napoleón y le ofreció una cálida y somnolienta sonrisa. «Buenos días, mi amor», dijo suavemente y luego se arrastró. Sus labios se posaron en los de Napoleón y ambos compartieron un íntimo y dulce beso matutino. Beaumont salió discretamente de la habitación, dándole a la pareja un momento de privacidad antes de que comenzara su ajetreado día. Cuando sus labios se separaron, Ciela volvió a sonreír antes de montarse encima de él. «Dime, cariño. ¿Por qué no hacemos una ronda antes de levantarnos, HMM? Pero no hemos estado haciendo esto todos los días desde que regresé, cariño. Literalmente me estás chupando hasta dejarme seco». «Pero lo quiero», susurró Ciela. «Pensé que querías 6 bebés. Solo te di 4, así que quedan 2. Napoleón suspiró. «Está bien, pero hagámoslo rápido. Hoy es un día importante para nosotros. No podemos darnos el lujo de llegar tarde». «Oh, no te preocupes, 30 minutos serán suficientes», sonrió Ciela. 15 minutos más tarde, en los pasillos del Palacio de Versalles que conducían al dormitorio de la pareja imperial, Beaumont servía un carrito. Mientras se acercaba a su dormitorio, Beaumont se detuvo al escuchar un sonido proveniente de detrás de la puerta. Era un gemido, perteneciente a la emperatriz de Francia.
Oh Dios, Beaumont dio un paso atrás. Sabía que esto sucedería. Lo hacen todos los días. Miró la comida en el carrito de servicio y suspiró de nuevo. A su majestad imperial no le gusta la comida fría, así que supongo que tendré que devolverla al pollo y volver a prepararla. Otros 15 minutos después de su íntimo interludio matutino, Napoleón y Ciela comenzaron a prepararse para el día. Cada uno se turnó en el baño, Ciela tarareando una suave melodía mientras se lavaba y Napoleón pensando en los asuntos que le esperaban. El sol ya estaba completamente sobre el horizonte, proyectando un cálido resplandor por todo el palacio. Napoleón vistió de manera informal y se puso un uniforme sencillo, mientras que Ciela eligió un vestido elegante pero modesto, adecuado para el desayuno. Se reunieron en el comedor, donde la familia imperial desayunaba. Creo que deberías echarle un vistazo. Sentados a la larga mesa de madera pulida, la pareja intercambió educadas sonrisas. A ellos se unieron sus hijos, los futuros herederos del imperio. Napoleón preguntaría sobre el plan de Francis y Aveline para hoy, a lo que responderían con su rutina habitual de asistir a las lecciones privadas de un tutor que Napoleón contrató en la Academia de Ciencias de Francia y luego realizar su pasatiempo en sus propias habitaciones. Después del desayuno, Napoleón inició su rutina matutina. Haciendo ejercicio en su gimnasio personal en el Palacio de Versalles. Levantó pesas, realizó dominadas e hizo calistenia para mantenerse a sí mismo y a su cuerpo en óptimas condiciones. Es por eso que su cuerpo está desgarrado con músculos como una estatua griega. La aptitud física era crucial para un hombre en su posición, ya que necesitaba tanto perspicacia mental como destreza física para liderar un imperio. Después de su sesión en el gimnasio, el siguiente destino de Napoleón son los establos reales del Palacio de Versalles, donde inspeccionaría personalmente los caballos, discutiría asuntos con los dueños de los establos y montaría un excelente semental. Ciela, por su parte, asistió a reuniones con sus damas de honor y visitó el orfanato local en París, ofreciendo consuelo y apoyo a los niños. Su trabajo filantrópico la hizo querer por el pueblo de Francia, lo que le valió el título de Madre del Imperio. Para Ciela, los niños son el futuro de la nación, si uno de ellos es desplazado o no alcanzó ninguna educación, se considera perdido para el imperio. A finales del siglo XIX, cuando el trabajo infantil era algo normal, Ciela fue una de las principales defensoras de una ley que ilegalizaba el trabajo infantil en Francia. Se horrorizó cuando vio por primera vez un vídeo durante su primera vida. Para ella, los niños pertenecen a una escuela y no a las fábricas. Esta es la razón por la que la educación primaria y secundaria es gratuita para todos. De regreso al Palacio de Versalles, Napoleón se reunió con sus ministros y discutió diversos asuntos de Estado. Revisaron los últimos informes, abordaron cuestiones urgentes y elaboraron estrategias sobre el futuro del imperio francés. Le tomó 2 horas de su tiempo y, después de eso, Napoleón se dirigió a los salones de los espejos. En el centro de la sala, una enorme mesa de conferencias rectangular dominaba el espacio. La mesa estaba pulida hasta alcanzar un brillo intenso y su madera oscura brillaba bajo los candelabros de cristal que colgaban encima. Alrededor de la mesa se dispusieron los respectivos asientos para los delegados de varios países, cada silla meticulosamente colocada para acomodar a diplomáticos de diferentes naciones. Se colocaron micrófonos y banderas frente a cada asiento. Además de las delegaciones diplomáticas, hubo áreas designadas para periodistas, cámaras y equipos de grabación, todos ubicados estratégicamente para garantizar que los procedimientos estuvieran bien documentados. Napoleón rodeó la mesa y se acercó a la cabecera de la mesa, donde se sentaría. Apretó la silla de cuero con la mano y sintió la textura fría bajo las yemas de los dedos. Tomando asiento a la cabecera de la mesa, miró a Armand. «Recita los nombres de los asistentes», ordenó Napoleón. Armand se aclaró la garganta y empezó a recitar los nombres. Representante del Reino de Dinamarca-Noruega, Príncipe heredero regente de Dinamarca-Noruega Federico VI. Representante del Imperio Austríaco, Cancilleres de Estado de la Monarquía de los Habsburgo, Ludwig von Cobenzl. Representante del Imperio Ruso, Zar Pablo I. Representante del Reino de Prusia, Primer Ministro de Prusia, Karl August von Hardenberg. Representante del Reino de España, Regente Alfonso de Castellano. Representante del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Secretario de Asuntos Exteriores, Vizconde de Castlereagh.
Representante de la República de Italia, Presidente de la República de Italia, Napoleón Bonaparte, representante del Imperio de Francia, Emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte y era una lista larga, pero al Congreso de París asisten los tres reinos que formaban parte del Imperio alemán y sus grandes ducados. El Congreso de París será como el Congreso de Viena de 1814. Pero en lugar de que las potencias de la coalición dicten las condiciones, será el propio Napoleón. Eso es todo, Su Majestad. Llegarán a las 6 de la tarde. Muy bien. Eran las 5 de la tarde y todo el personal de la Casa Imperial del Palacio de Versalles estaba ocupado preparando el próximo Congreso de París. Se estaban poniendo las mesas, puliendo los pisos y se revisó cada detalle para garantizar la perfección. Beaumont, el experimentado Lord Chamberlain, supervisó el ajetreo y el bullicio con gran ojo y sus directivas eran claras y concisas. Se esperaba que los delegados internacionales llegaran dentro de una hora y todos los miembros del personal eran muy conscientes de la importancia de sus funciones. Napoleón, por su parte, estaba en su estudio revisando las notas y documentos finales para el Congreso. Su escritorio estaba lleno de papeles, mapas y tratados. La magnitud de este evento no pasó desapercibida para él. Las decisiones adoptadas durante este Congreso marcarán el curso del futuro de Europa. Ciela se encontraba en sus habitaciones, atendida por sus doncellas, quienes la ayudaban a vestirse para la noche. El ambiente era palpable, una mezcla de emoción y ansiedad. Ella estaría junto a Napoleón, un símbolo de gracia y poder mientras los ojos del mundo se volvían hacia Francia. De vuelta en los pasillos, el ruido de los platos y las conversaciones débiles llenaron el aire. Por todo el palacio flotaba el aroma del banquete que se serviría por la noche. Cuando el reloj se acercaba a las 6, los preparativos finales estaban en marcha. Los jardines estaban en perfectas condiciones y los salones estaban adornados anticipando a los invitados. En medio de estos preparativos, el Palacio de Versalles cobró vida cuando se encendieron las luces eléctricas. Toda la finca, desde los salones intrincadamente decorados hasta los jardines meticulosamente cuidados, se iluminó instantáneamente. Napoleón miró el reloj, respiró hondo y se armó de valor. Este era el momento de la verdad, una coyuntura que solidificaría su legado. Con los papeles en la mano, salió de su estudio y se dirigió a la entrada principal del Palacio de Versalles, de pie con su esposa Ciela y sus hijos Francis y Aveline. Uno a uno, los delegados de diferentes naciones comenzaron a llegar en sus carruajes. Llegó el primer carruaje, que llevaba el escudo del Reino de Dinamarca-Noruega. El príncipe heredero regente Federico VI salió vestido con un atuendo resplandeciente. Fue recibido calurosamente por Napoleón y Ciela, intercambiando bromas antes de ser escoltado por los sirvientes al Salón de los Espejos. Poco después hizo su entrada otro carruaje adornado con el emblema del Imperio Austríaco. Ludwig von Cobenzl, canciller de Estado de la monarquía de los Habsburgo, desembarcó con un comportamiento sereno. Se intercambiaron saludos formales y Napoleón, acompañado de su familia, recibió personalmente a Cobenzl antes de que el delegado austríaco se dirigiera también al Salón de los Espejos. Cada llegada fue marcada con el mismo nivel de formalidad y respeto, marcando el tono de las interacciones que seguirían durante el Congreso. Hicieron su entrada el zar Pablo I del Imperio ruso, el primer ministro Karl August von Hardenberg de Prusia, el regente Alfonso de Castellano de España y el vizconde de Castlereagh, secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Mientras esto sucedía, más carruajes se detuvieron en la entrada del Palacio de Versalles. Los delegados de los electorados de Sajonia, Württemberg, Baden, Baviera y todos los grandes ducados del Sacro Imperio Romano llegaron sucesivamente. Los carruajes, cada uno con los distintos escudos de sus territorios, se detuvieron suavemente ante los grandes escalones del palacio. Una vez recibidos los delegados, fueron acompañados al emblemático Salón de los Espejos. Está bien, esto es todo. Te veré más tarde en la cena, dijo Napoleón mientras le daba un beso en la mejilla a Ciela. Buena suerte, cariño, respondió Ciela con una sonrisa de apoyo, apretando la mano de Napoleón para tranquilizarlo. Creo que deberías echarle un vistazo. Padre, dijiste que conocería a alguien importante. ¿Dónde está esa persona? Preguntó Francisco con curiosidad. Ah, eso, se rió Napoleón. Conocerás a esa persona mañana por la mañana. ¿Podrías decirme quién sería, padre? ¿Por qué lo mantienes en secreto? La curiosidad de Francisco era evidente, pero Napoleón simplemente alborotó el cabello de su hijo. Ya verás, Francis. Paciencia, respondió Napoleón con una sonrisa. Ahora tengo que unirme a los delegados.
Esta noche tenemos un horario estricto, añadió antes de caminar hacia el salón de los espejos donde se reunieron los delegados. En el interior, los asientos estaban dispuestos de manera que reflejaran la estatura y la importancia de cada nación y estado participante. Las luces eléctricas crearon un ambiente claro y brillante que destacó el opulento entorno y la distinguida reunión. Cada delegado tomó asiento, con las banderas de sus respectivas naciones desplegadas en un lugar destacado ante ellos. Napoleón observó atentamente sus reacciones y vio que estaban desconcertados por el micrófono instalado frente a sus sillas y las cámaras instaladas en el centro de la sala. Esta tecnología era nueva para muchos y Napoleón la vio como otra oportunidad para subrayar el avance y la sofisticación de Francia. Cuando el último de los delegados se acomodó, Napoleón se levantó para dirigirse a la asamblea. El silencio fue casi tangible cuando cada representante dirigió su atención al anfitrión de la velada. Se aclaró la garganta y empezó a hablar. Buenas noches, en primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por asistir a este estimado congreso. Nos hemos reunido aquí con un objetivo común: forjar caminos de cooperación, paz y prosperidad para nuestras naciones y para todo el continente europeo. Afirmó Napoleón. Su voz fue amplificada por el micrófono. El sistema de sonido, una de las últimas innovaciones, aseguró que cada palabra fuera escuchada claramente por todos los presentes. Sé que muchos de ustedes han venido desde grandes distancias, y un delegado proviene de San Petersburgo, dijo Napoleón, mirando al emperador de Rusia, el zar Pablo I, quien asintió en reconocimiento. Pero tengan la seguridad de que lo que vamos a discutir en esta reunión será de suma importancia. Bien, ¿qué más tengo que decir? Ah, claro, bienvenidos a Francia. Espero que su viaje aquí haya sido cómodo y que su estadía sea placentera. Ser agradable y productivo. Ahora centrémonos en la agenda que nos ocupa. El tono de Napoleón cambió a una nota más seria. Nuestra primera tarea es negociar los términos de paz, con el objetivo de concluir la guerra en curso que involucra al Imperio de Francia, el Reino de Prusia y el Imperio ruso. En segundo lugar, discutiremos la propuesta de establecimiento de un nuevo reino de Alemania y abordaremos cuestiones relacionadas con la creación del Reino de Polonia. En tercer lugar en nuestra agenda está la consideración de reconocer la anexión italiana del Reino de Nápoles. Por último, deliberaremos sobre la perspectiva de conquistar pacíficamente colonias de ultramar en la nueva frontera de África. O lo que yo llamaría la lucha por África.